a la palabra de Dios. Bienvenidos una vez más. Vamos a continuar y muy parecido el tema. Ahora puse Dios es Dios. El tema pasado, ¿verdad? Dios es Dios y nosotros no. ¿Pero por qué? Bueno, porque vamos a mirar a través de la palabra, ¿verdad? La providencia divina de Dios, de cómo Dios está obrando. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio del servicio, el Salmo? Ténganlo en mente, especialmente el verso 6, que es tan difícil para nosotros. Y miren lo que puse en mi introducción. Bienvenidos, hermanos, los que nos están mirando, bienvenidos a escuchar la palabra. Oramos y pedimos y rogamos que sea el Santo Espíritu de Dios que hable a sus vidas a través de su santa y bendita palabra. Puse yo, continuamos en nuestro estudio en el tema la providencia divina de Dios. Y puse yo, es uno de los temas, hermanos, más difíciles para mí de aceptar. Y está en la palabra de Dios. Y no me da pena confesarlo, es una realidad. Al desarrollo del estudio nos daremos cuenta del por qué es difícil, especialmente para un servidor. En parte en lo personal, y es porque Dios es Dios y yo no. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios va a obrar muchas de las veces de una forma en la cual yo no entiendo y yo no acepto. Pero gracias a su misericordia y a su bondad, Él me va a ayudar. Él me va a ayudar. ¿Todo esto por qué? Porque estamos hablando de cómo Dios obra. Estamos hablando de dar y de servir, que es algo externo de nosotros y que todo empieza en un concepto de ustedes y de su servidor de cómo creemos en Dios. Nuestra actitud al dar y al servir va a ser correcta de acuerdo a cómo nosotros miramos a Dios, no se olviden. Es por ello que mucha gente puede batallar en la vida y caminar toda una vida con esa batalla y con esa lucha. Porque no acepta lo que Dios ha determinado ya hacer en las vidas de cada uno de nosotros. Y para ello yo quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 45. Vamos aquí a mirar un gran ejemplo. Ya miramos, mientras buscan Génesis 45, miramos número 1 que la providencia divina de Dios se manifiesta preservándonos. Número 2 se manifiesta proveyéndonos. Número 3 miramos también cómo la providencia de Dios se manifiesta gobernando. 3 puntos importantísimos. Y estos no se olviden, envuelve el carácter de Dios, de quién es Dios. Por eso mucha gente tiene problemas, les digo, y en vez de acercarse a Dios, se alejan de Dios cuando miran la dificultad, miran la batalla, miran que Dios no contestó como querían o como queríamos. Y en vez de acercarse a Dios, se alejan de Dios. Aquí está el primer ejemplo que vamos a mirar. En el capítulo, va a ser el segundo ejemplo, pero quiero empezar aquí. Génesis 45, versos 7 y 8. ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Ya oramos. Y Dios me envió delante de vosotros para ¿qué? Preservaros posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino ¿quién? ¿Están conmigo leyendo la palabra? Tienen que estar leyendo la palabra, hermanos. Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador. ¿Se dieron cuenta todo lo que él está ahora funcionando? Dice, me puso como padre del Faraón, líder. ¿Sí? Y luego líder de Egipto. Pero ¿cómo llegó ahí José? ¿Cómo llegó? Vamos primeramente
Vamos a brincar un poquito ahí y vamos a mirar el primer ejemplo. Génesis capítulo 4. Pongan una seña ahí, por favor. Ahorita volvemos. Génesis capítulo 4. Vamos a mirar. Mi punto, hermanos, en esta ocasión, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta en mi cuarto punto el aspecto de la providencia divina? Y puse yo como una paradoja. Como una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es una declaración que aparentemente contradice nuestra razón. Esto ya lo he repetido varias veces, pero a veces no se nos queda. ¿Okay? Una paradoja es, ¿verdad? Una declaración que contradice que aparentemente contradice nuestra razón, nuestra forma de pensar. Es una paradoja que va contrario a como yo pienso, a como yo opino, a como yo razono, ¿ok? Entonces aquí el punto número 4, la providencia divina se manifiesta también cómo Dios usa el mal para bien. La otra vez estoy hablando con mi hijo, me hizo una pregunta, les dije sobre esto, y dije yo, wow, en el futuro estoy hablando de este tema porque ya había preparado el mensaje. Y me acordé rápidamente de ejemplos de la palabra de Dios, porque yo ya había estudiado esto, de cómo Dios a veces usa el mal para bien. ¿Le razona en su mente esto a ustedes? ¿Tiene sentido? Hay un libro que les voy a recomendar. Hay otro libro, lo leí hace muchos años. El título es Cuando Dios hace algo que no tiene sentido, por James Dobson. Cuando Dios hace lo que no tiene sentido. Lean ese libro. Hace muchos años yo lo leí. Les va a costar unos $3 ahorita. Hermanos, vale la pena. Y hay muchos ejemplos. Todos estos libros a mí me han ayudado bastante porque esto es teología, hermanos. Esto es teología. Y teología es conocimiento de Dios, la ciencia de Dios. Y todo cristiano es donde se debe de enfocar en el conocimiento a Dios. Porque conociendo a Dios es nuestro lema en este lugar. Es como vamos a aprender a amarle. Y si le aprendemos a amar, entonces vamos a aceptar su voluntad. Aun cuando no razona en nuestra mente. Aun cuando pareciera que no tiene sentido. Porque es cuando obra la fe. Es cuando obra la fe. Leo en el capítulo 4, entonces continúo para que sea la palabra que nos contesta. Voy a provocarlos a que piensen, como me ha provocado a mí este tema. Verso 1, capítulo 4 de Génesis. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció, andando el tiempo, pasando los años, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, hermanos. Y miró Jehová con agrado a Abel pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué pasó? Y se ensañó, se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y Dios le advierte, hermanos, Dios le advierte. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado o enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás. Dios lo advierte, hermanos. No pasó por alto. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Tiene sentido esto para ustedes y para mí? No, porque Caín trajo la ofrenda
que no agradó a Dios. Y el que trajo la ofrenda que agradó a Dios, ¿qué pasó con él? Y no solamente murió, lo mataron. Y no lo mató cualquier persona, lo mató su mismo hermano. ¿Qué miramos aquí? El pecado, la manifestación del mal, de la maldad que existe en ustedes y en mí. ¿Lo creen así? Es el problema con mucha gente. No lo aceptan. Somos demasiado buenos. Yo me consideraba así, demasiado buenos que somos. Y eso es lo lindo de la palabra, que me muestra cómo Dios, teniendo relación con estas personas, mira, Dios le habló a Caín, hermanos, y le advirtió a Caín y le dijo: ahí está el pecado y está la puerta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hizo Caín? No escuchó en absoluto la voz de Dios. No la escuchó. Pensamos nosotros, le digo que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, estamos atentos a la voz de Dios. Es una gran mentira. A veces no estamos escuchando a nosotros mismos siempre. Y vamos a caminar en esa mentalidad. Si no miramos la palabra. Y esto es lo lindo de la palabra, ¿sí? Que puedo mirar el carácter de Dios. Y ahí no queda el asunto, ¿ok? Vayan conmigo a Hebreos capítulo 11. Vayan hasta el capítulo, no pongan seña acá, ya. Vayan, Hebreos, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Le digo, si leemos la palabra de Dios, casi ya vamos acá hasta Génesis. No estamos en Génesis, pero muy cerca, ¿ok? Desde Génesis, perdón, Apocalipsis. Casi ya estamos en Apocalipsis, pero no en Apocalipsis. Y venimos desde Génesis, capítulo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios en el verso 4? Hebreos 11:4. Lean conmigo, por favor. Abran la Biblia. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Ahora miramos al escritor de los Hebreos que está reconociendo lo que hizo Abel. ¿Por qué? Porque Abel se enfocó en darle la gloria a Dios, no importando qué es lo que iba a venir. ¿Ustedes creen que hubiera parado a Abel dar buena ofrenda a Dios si él hubiera sabido lo que iba a pasar con él? No, porque tenía fe en Dios. Y eso es lo que pasa. Escucho testimonio de un pastor aquí, si no me equivoco, es en Arizona, del movimiento de Victory Outreach, Alcance Victoria. Yo tengo un pastor muy querido que se llama Gilberto, aquí en Pico Rivera. Y me contó, dice, ora por la familia de este pastor, hermano, porque al pastor lo mató una persona que vivió con él. Lo ayudó el pastor a esta persona, era una persona que andaba en las calles, en las gangas, las pandillas. Y Alcance Victoria, ustedes saben, es una de las organizaciones cristianas las cuales su enfoque es regularmente en el pandillerismo, en las pandillas. Y van a tratar con toda esta clase de gente. Ya, el hermano le abrió las puertas, lo tuvo en su casa. De repente desapareció la persona. Iba a la iglesia con el pastor, iban a la iglesia. Y un día llegan a la madrugada y le habla que quería hablar con él, con el pastor. Ya llegó. Qué bueno. Cuando menos estaba contento de que había vuelto. Y le dijo, esposo, también ¿dónde vas? Voy aquí a hablar con fulano. Y ahí lo tuvo en su casa. ¿Qué quiere hablar? Y ya tenía un ratito que no lo miraba. Y él no sabía ni por qué se había ido. Pues cuando salió, hermanos, traía un cuchillo en la mano y se lo clavó aquí. La esposa miraba que no entraba y salió a la carrera y correr y lo miró tirado ahí en el suelo, ya desangrado. Te digo, cosas que el ser humano va a hacer. Cuando escucho esto, miro a Caín, lo que hizo con su hermano. ¿Me extraña? No.
La maldad está en el mundo. El pecado, así cuando nos pasa algo y pensamos que porque, ¿verdad? Posiblemente estábamos mal, estábamos en pecado. ¿Es necesariamente eso? ¿Que algo nos va a pasar mal si estamos mal, estamos en pecado? No. El mal está en el mundo. Y esto es lo que nos cuesta a todo el ser humano. Escuchamos testimonios, hermanos, si leen libros como ¿verdad? De los mártires, lean para que se den cuenta cómo los despedazaban a veces a esa gente en vivo, torturándolos por solamente creer en Cristo Jesús. Escuchamos los ejemplos de los apóstoles, de cómo murieron. No está en la palabra, algunos, pero la mayor parte de cómo murieron. Increíble. Nos damos cuenta entonces cómo Dios obra y se manifiesta. Ahora, Dios nunca justifica la maldad, pero sí va a usar la maldad. La va a usar. No nos cabe en la mente, pero miramos cómo la maldad de Caín, ahora cómo vino a repercutir en el testimonio de Abel. Eso es lo que quiero decir, porque eso es lo que dice la Biblia. Los escritores de la palabra de Dios nos lo están enseñando. Uno más. Entonces no justifica Dios la maldad jamás. Primera de Juan, allá adelantito. Primera de Juan, capítulo 3. Miren. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Me contestan cuando lo tengan? Dice el verso 11. Primera de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que amemos, lea conmigo, los unos a los otros, ¿ok? Unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. ¿Y las de su hermano? Justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Le digo porque todos queremos que nos traigan verdad aquí. No, así no va a ser. Los que nos están mirando, hermano, así no va a ser. El mundo nos va a aborrecer. Y esto se va a poner peor. Y no nos sorprendamos. Nos pone el Señor, dice, como ovejas en medio de lobos. Así va a ser. Es lo que dice la palabra del Señor. Cómo Dios va a usar en su soberanía el mal para bien. Pero puse yo, hermanos, Dios no justifica la maldad. Dios condena la maldad, ¿ok? Pero la va a usar. La va a usar para gloria y honra de su nombre. ¿Cómo les puedo explicar? Ahí está, ya lo leímos. ¿Cómo lo va a hacer así? A ver, dando testimonio de cómo su sangre daba testimonio. Aún muerto, aquí físicamente, pero delante de Dios, no es lo que buscamos como seres humanos. Dale gloria y dale honra a nuestro Dios. Ahora vamos con José, mi ejemplo número 2. En Génesis 45 leímos entonces, les dije que pusieron una seña y volvemos allá, ¿ok? Génesis 45 otra vez. Y leo una vez más los versos, rápidamente. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darlos vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, Hermanos, ¿quiénes llevaron o quiénes mandaron para allá a José? Fueron los hermanos. Fueron sus hermanos, hablando, ¿verdad? Literalmente. Pero se dan cuenta cuando Dios mira la mano de Dios obrar, cuando José, mira la mano de Dios obrar en sus hermanos, ahora el mal lo está poniendo para bien. ¿Por qué? Porque están mirando el fruto,
Están mirando las bendiciones que Dios ha proveído a través de José para bendecir a toda la nación de Israel. Después los trajo para acá, ¿verdad? Y ustedes van a mirar. Pero si ustedes leen, pues les digo, lean la Biblia, porque aquí solamente estamos leyendo 2 versos. Pero para que ustedes y yo entendamos, y una historia bien bonita, son libros que nos gusta leer y que les va a gustar si ustedes se meten a la palabra de Dios, porque hay otros libros, así como Números, ¿verdad? O Levíticos, que está un poquito más complicado, es para nosotros, pero es la palabra de Dios y debemos de leerla. Todo va a conectar. Y miramos la vida de José, que él, de la forma que ellos eran envidiosos, hermanos, ellos eran malos. Y José no era. José no era malo, ¿verdad? Si leen al principio de la palabra de Dios, José también tenía lo suyo. Y es algo que no se mira. Pero al principio de él tenía su orgullito también, y ¿verdad? Y de la forma. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque era humano. Era humano. Ahora, no lo que tenía de malo no fue lo que lo llevó a donde lo llevó. Vamos a ponerlo así, amén, porque lo que dice la palabra de Dios. Lean la historia, por eso yo estoy parafraseando aquí. Algo que no me crean y que digan, pastor, no me suena. Ok, vayan, por favor, vayan a la Biblia. Ok, ajá. Lo que tenemos que ir a la palabra de Dios. Y van a mirar cómo el proceso de cómo ellos fueron cediendo. Por lo tanto, él los probó. Y José los probó. Si leen la historia, ¿dónde está eso, pastor? Vaya a la Biblia. José los probó. Y como ahora José dice, fue Dios. ¿Es Dios el que permite adversidades en nuestra vida? Si usted es un hijo o una hija de Dios, es Dios. Yeah. Y tarde o temprano va a lloviznar y van a caer tormentas en ustedes y en mí. Y lo que Dios quiere es que nos preparemos, no se olviden. Porque ¿cómo vamos a responder a ello? Está completamente en qué tanto confiamos en Él. Porque esta vida, no se olviden, Dios no nos la aseguró eterna aquí en la tierra. Dios no nos la aseguró aquí eterna en la tierra. Y más en los tiempos que estamos viviendo. Ustedes saben, se enferma la gente y ya no sale del hospital. Ya. Sean cristianos, pastores. Les dije de un pastor aquí de la organización que hace 2 semanas partió para la presencia de Dios. Un americano. Otro pastor se nos enferma, el hermano Frank Contreras. Han escuchado de él, aquí ha venido a predicar. Se nos enfermó, está recuperándose, gracias a Dios. Pero le digo, cosas que uno se pone, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dios está en control. ¿No estamos hablando? Dios va a permitir, o sea, no nos aseguró eternidad aquí en la tierra. El problema es que nosotros, y lo que a veces escuchamos, y sí, hermano, y Dios va a hacer, y le va a proveer, y le va a dar, y le va, y pum, 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 puro. Y eso nos encanta y nos encanta. Pero cuando vienen estos temas, y le doy gracias a Dios que es casi en lo que me he enfocado yo más, para que Dios nos dé un balance y estemos preparados y se preparen su mente y su corazón. Porque vamos a sufrir en la vida. Y las pruebas que Dios, así como se dice José a sus hermanos, la reacción va a ser: Señor, yo voy más a ti que nunca. O vamos a amargarnos. ¿Ya? Y vamos a, ¿verdad?, a rechazar a Dios. Es las opciones que tenemos. Pero eso va a pasar. Va a pasar. Para que ustedes y yo no nos extrañemos, no nos extrañe, dice la palabra de Dios. Hay mucho, y yo lo siento por muchos pastores que han prometido y prometido a la gente, porque no ha sido la palabra de Dios. La palabra de Dios trae un balance. Han prometido y prometido y prometido. Oh sí, Dios va a obrar. Yo le digo, cuando yo tenía una sobrinita que tenía cáncer hace 30 y tantos años, y yo escuchaba las profecías que le hacían, y esto es para la gloria del Señor, yo me gozaba, le daba gloria a Dios. Pero cuando empezamos a mirar la realidad,
de lo que Dios quería hacer con ella, estaba confundido. No había leído la Biblia, me dejaba llevar por lo que me decían. Estábamos nuevecitos en el Señor y ahí estábamos con mi hermana, con mi cuñada, orando a Dios y es que se cumpla y que se cumpla, y el Señor se cumplió lo que Dios quería. A los 9 años de edad, Dios determina llevársela a su presencia. Una pequeñita que decía: mami, aunque la tierra tiemble, tenemos que adorar. Y mi hermana escuchaba eso y olvídense, era un mar de lágrimas. Y nos uníamos, porque cuando no está la palabra en nosotros bien fundamentada y arraigada, le digo, vamos a sufrir desesperanza. Pero si está la palabra en nosotros, vamos a llorar y vamos a sufrir, pero con esperanza. Y vamos a volcarnos más llorando, sufriendo, pero vamos a abrazarnos más de Él. Él sabe que vamos a sufrir, vamos a llorar. Él lo sabe. Pero a correr hacia Él. Aquí lo miramos, José, ¿qué hizo? Años y años esperando, años y años esperando. Y como todavía, al final, todavía cómo estaban los hermanos. Quiero concluir este punto número 2. Miren el capítulo 50, verso 15. Pero les digo, cuando una persona, les digo, desobedece a Dios, va a sufrir, va a sufrir. Y miren, ya miramos allá a Caín, ahora vamos a mirar a los hermanos de José. 50:15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Se dan cuenta? La culpabilidad ahí estaba. Y es lo que el enemigo va a querer, traer culpabilidad a nosotros. Hermanos, ustedes y yo somos libres. Somos libres. La culpabilidad, miramos, son secuelas, consecuencias de nuestra desobediencia. Pero cuando hemos buscado a Dios con todo nuestro corazón y somos arrepentidos de nuestros pecados, el Señor nos dice: el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y esto toma tiempo, hermanos, toma proceso. Y la palabra va a venir y nos va a decir, nos va a repetir para que nosotros nos obtengamos esas promesas, esas bendiciones y disfrutemos, aleluya, mientras estemos aquí en la tierra. Dios no quiere que andemos, ¿verdad?, todos cabizbajos siempre. Va a haber momentos, pero también va a haber momentos de victoria, de realidad y de aceptación. Y de aceptación. ¿De qué, pastor? De que en su poder, en su providencia divina, Él lo mal lo va a usar para bien. Me cabe a mí, es como una paradoja, va en contra de mí, pero es la palabra. Por eso la fe viene por el oír y el oír de la Romanos 10:17. Si todo ello va cambiando mi forma de pensar, porque yo voy a la palabra. Y yo digo: Señor, encarna tu palabra en mí, encarna tu verdad. Me cuesta, confiésenlo, me cuesta, Señor. Me cuesta. ¿Por qué? Porque soy humano. Porque soy pecador, perdonado, arrepentido, pero todavía el pecado mora en mí. Y el enemigo no se duerme. Va a buscar siempre la oportunidad. Otro ejemplo, hermanos, el libro de Job, rápidamente. ¿Lo han leído el libro de Job? Si no lo han leído, léanlo, pues, lean la Biblia. ¿Qué pasó con la vida de Job? Ustedes lo saben. ¿Dios usó el mal para bien en la vida de Job? Yes. Estoy mostrándoles ejemplos de la palabra de Dios. Pero el número 3 mío, eso lo di extra. Y podemos ir por tantos, pero quiero darles uno más en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios. 2 de Corintios. Y aquí vamos a ir aterrizando en este punto, porque vamos a recibir la cena del Señor.
Segunda de Corintios. La palabra de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que nos dice? Por donde quiera está. En mi ejemplo número 3, llevamos 3 ejemplos y 4 con el de Job. ¿Cómo obró la providencia divina de Dios a través del Santo Espíritu usando al mismo enemigo directamente en el apóstol Pablo? Y no se asusten. Ahí está, vamos a leerlo. Capítulo 12, verso 1. ¿Están conmigo? Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si es en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Ahora le digo, ahora el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, y era tanta gente, yo estuve en el infierno, yo estuve en el cielo, y hacen tantas, y lo dicen tan certeros, y ahora aquí el apóstol Pablo dice, yo no lo sé. Pero dice que fui arrebatado, hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y lo habla con generalidad, al hombre expresar. De tal manera que me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino, sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que él me ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero, ayúdenme. ¿Un mensajero de quién? De Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. ¿Dios puede usar el mal para bien? Yo no lo digo, ahí está y lo dice el apóstol Pablo. Lo miramos en el Antiguo Testamento, por toda la Biblia miramos entonces cómo la palabra de Dios nos muestra. Ahora, ustedes han escuchado de muchas personas, ¿verdad? Es del enemigo, y es el enemigo, y es el enemigo. Ok, puede ser el enemigo, yo no digo que no. Y hay que reprenderlo. ¿Y qué tal si Dios lo está usando? ¿Dios lo puede usar? Dios usa al enemigo como un perro, hermanos, pero con un collar. Y solamente lo deja lo que Él quiere y cuando Él quiere. Dios está en control. Y el enemigo para ustedes y para mí no tiene parte ni suerte. Porque aunque el Señor use al enemigo, el enemigo tiene limitaciones. Y no va a ir más allá de lo que Dios no permita. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la palabra de Dios. Y lo peor que siempre digo, y lo peor que nos pueda pasar es que solamente permitir que nos lleve a la presencia de Dios. El cuarto ejemplo es el más claro y se los voy a generalizar rápidamente en todo el Nuevo Testamento. Y el ejemplo más precioso es el mismo Señor. Lean los evangelios y van a mirar la vida de Jesús. Siempre, ¿quiénes eran los enemigos más grandes? Los religiosos. Prácticamente, ¿quién fueron los que lo llevaron a la cruz? Los religiosos. Pero ¿dónde estaba ese plan? ¿Dónde estaba ese plan? En el cielo. Es el ejemplo más vivo y más claro de cómo el mismo pecado Dios lo permitió que obrara para redimirnos de él a través de la sangre de Jesucristo, quien vino a este mundo como ser humano, hermanos, y la palabra de Dios, y lo puse aquí como siervo, número 1, como un servidor, siendo el Rey de Reyes, Filipenses 2:1, siendo santo, perfecto, puro, hermanos, se hizo pecado, primera de Corintios 5:21 y primera de Pedro 2:22. Su muerte fue vida. Y no solamente vida terrenal, eterna. Es la palabra de Dios. Si esto no nos llena de esperanza, ¿qué nos va a llenar de esperanza? Que para mí el vivir es Cristo y el morir
¿No lo dice la Biblia? ¿Por qué tenemos miedo de morir? ¿Por lo humano? ¿Por lo humano? Pero estamos pidiéndole a Dios que nos ayude, que a ese momento va a llegar. Los que nos están mirando, va a llegar, va a llegar. ¿Cuándo? Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Pero sobre todo, lo que lleva a la persona al infierno, no se olviden, es rechazar la sangre del Cordero perfecto, puro, sin mancha, que se hizo pecado por ustedes y por mí. Problema no es el pecado. El problema es rechazar al Verbo encarnado, el sacrificio, que es el que nos redime del pecado para llevarnos a la eternidad. Puse yo mis conclusiones. Su muerte fue vida. Me quepa en la mente y no me quepa, hermanos, es lo que dice su palabra. Dios es Dios. A nosotros solo nos toca creer. Y puede preguntarse los que están mirándonos como ustedes: ¿y yo cómo puedo creer todo esto? Pídale a Dios. Porque el que pide, recibe. El que toca y el que busca, encuentra. Y más, que es una promesa para todo aquel que lo busque. Aunque no lo buscamos ustedes y yo. Porque no fuimos nosotros los que buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. Qué privilegio, qué bendición. ¿Cómo voy a responder yo a Él? Dígale a Él: ayúdame a responder a tu palabra. Ayúdame a creer en tu palabra. Señor, encarna tu palabra en mí. Yo quiero esa seguridad. Yo quiero esa confianza. ¿Usted la puede obtener? ¿Yo la puedo obtener? Claro que la podemos obtener. Es una promesa que a veces no podemos, porque el enemigo está alrededor buscando, ¿verdad?, para matar, destruir, buscando distraernos y desenfocarnos. Pero Dios vino para darnos vida, y vida en abundancia. Pídale ayuda a Dios, ruéguele, suplíquele que le ayude a creer su palabra. No quiera encontrar respuesta sin la palabra, hermanos. Si usted no lee la Biblia y quiere respuesta, se va a confundir. Es el trabajo del enemigo. Dios no es un Dios de confusión. Si usted va a la palabra le va a mostrar. Porque hay mucha gente que ora y ora para que Dios le hable, pero no van a la Biblia. Quieren una forma diferente, ¿verdad? Una voz de un canal diferente. No hay otro. Tenemos que empezar por aquí. Aquí es lo seguro, lo que dice Pedro, es la palabra de Dios. La respuesta, le digo, la vamos a encontrar solamente en la palabra de Dios. Necesitamos empaparnos de su palabra. Necesitamos decirle al Santo Espíritu que la encarne en mí, hermanos, porque no habrá otra forma. Él y Él solamente tiene la respuesta para su vida, para mi vida. No la tiene ningún hombre. Aquel hombre que le diga: esta es la solución, como ahora usted lo mira en la televisión. Llámeme, tiene un hechizo. Llámeme, tiene esto. La agüita de aquí, de la fuente de acá. Hermanos, mentirosos. El diablo los está usando para confundir más a la gente. Saben esas personas que la gente no lee la Biblia, y por eso le están, ¿verdad?, solamente dando, ¿verdad?, lo que la gente quiere escuchar. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos si nosotros esperamos en Él. Póngase de pie conmigo y vamos a darle gracias a Dios. Aleluya.